Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. Yo soy Graciela y en esta ocasión les vengo a compartir cómo realizar estos hermosos hexágonos tejidos al crochet con una flor en relieve. Para ello utilicé hilado de algodón de grosor medio y utilicé un ganchillo de 3.5 milímetros. Vamos a necesitar tijeras y aguja lanera. ¿Qué les parece si comenzamos a tejerlo? Pueden utilizar el hilado que ustedes quieran, siempre adaptando el hilado con el ganchillo correspondiente. Vamos a comenzar realizando un punto con el hilo y vamos a realizar 6 puntos cadenas. 1, 2, 3, 4. Tengo que enganchar todos los hilos. 4, 5 y 6, ¿sí? Bien, con esto vamos a formar un arito. Con este arito, dentro de este arito vamos a tejer los puntos, ¿sí? ¿Cómo hacemos ese arito? Uniendo la primera cadena con la última con un punto deslizado, ¿sí? Y dentro de este arito vamos a tejer los puntos. Levanto 3 cadenas de altura, que sería nuestra primera vareta. Y dentro de este arito vamos a realizar 6 grupos de 3 varetas separadas por 2 cadenas. ¿Sí? 3 varetas o 3 puntos altos separados por 2 cadenas por 6 veces. ¿Sí? Es muy fácil. Yo voy a seguir tejiendo y les muestro cómo continuamos. ¿Sí? Ustedes van a ir corriendo esto para que les entren los 6 grupos. Una vez que hemos completado los 6 grupos de 3 varetas separadas por 2 cadenas, vamos a hacer una cadena de separación y vamos a ir a la tercera cadena de la primera vareta que realizamos con 3 cadenas y hacemos un punto bajo. ¿Para qué? Para quedarnos en el medio. Levantamos 3 cadenas de altura, 1, 2 y 3. ¿Sí? Y ahora vamos a comenzar a realizar en relieve el punto. Vamos a tomar lazada y vamos a pasar por detrás del primer punto, que serían las 3 cadenas. Estas 3 cadenas que hicimos van a ser una de las partes de la esquina, ¿sí? De este hexágono. Vamos a tomar lazada, como dije, pasamos, ¿sí? Así, giramos y hacemos una vareta. Y en ese mismo punto tomo lazada y hago otra vareta más. Bien. Ahora me quedarían 2 puntos. En el primer punto hice 2 varetas juntas, que sería un aumento. En el segundo hago una sola. Paso y hago una vareta. En el último punto, en el tercero, también vuelvo a hacer un aumento. O sea, 2 varetas en ese mismo punto. Tomada por detrás, ¿sí? Siempre para que quede en relieve. No tomé todos los hilos, bien. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es, donde están estas 2 cadenas de separación, tomar lazada y hacer una vareta común, 2 cadenas y en ese mismo lugar una vareta. Y ahí hemos hecho la esquina. Ahora volvemos a trabajar con los 3 puntos que están ahí. Tomo lazada, paso por detrás el punto y hago 2 varetas en relieve. Una y otra vez otra, 2. En el segundo punto hago una vareta sola en relieve. Y en el último punto, como en el primero, volvemos a hacer aumento.
tomé todos los puntos, volvemos a desarmar, ¿sí? Y hacemos 2 varetas en relieve en el mismo punto. Volvemos a las 2 cadenas y tejemos normal. Una vareta, 2 cadenas y en ese mismo espacio una vareta, porque estamos haciendo la esquina, ¿sí? Bien. Ahora otra vez volvimos a encontrarnos con los 3 puntos. Vamos a tomar el primer punto. Aquí me quedó, la cadena me quedó mal, me quedó un globito ahí. Bien. Vamos a desarmarlo y vamos a sacarlo porque si no va a quedar mal. Bien. Las varetas que tejemos en la esquina y que vamos a tejer en los laterales, solo en la parte de aquí, podríamos decir los pétalos de la flor, va a ser donde tejemos las varetas en relieve. Las otras varetas se van a tejer normal, como una vareta común, como tejemos siempre. Bien, ahora, luego de la esquina, tomo lazada, me meto en el primer punto y vamos a hacer una vareta en relieve, otra vareta en relieve. ¿Sí? ¿Vieron cómo tomo yo el punto? Tomo lazada y tengo que pasar por aquí, pero yo lo pongo de costado para que me sea más fácil finalizar la vareta. Recuerden que en el comienzo y en el final, en esas varetas, la vareta del principio y la vareta del final, se van a hacer los aumentos. Muy bien. Directamente llegamos a la esquina y vamos a hacer una vareta común, 2 cadenas de separación y en ese mismo espacio otra vareta común. Lo hacemos una vez más. Estamos con las 3 varetas. Tomo lazada y tomo por detrás la vareta. Tomo lazada y hago en ese mismo espacio 2 varetas en relieve. En la vareta del medio se hace una vareta sola. Estoy tomando mal, disculpen. Se me había enganchado. Ahí está. Hacemos una vareta en relieve solita. Y ahora, en esta última vamos a hacer 2 varetas en relieve. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda esta vuelta. Y así como trabajamos en relieve estas varetas, vamos a trabajar todas las que continúan, ¿sí? Y las esquinas van a ser así. Una vareta, 2 cadenas y en el mismo espacio otra vareta más. Bien. Y así continuamos hasta que lleguemos a dar toda la vuelta. Aquí ya hemos finalizado el último grupo y nos encontramos con las 3 cadenas que serían la vareta que queda para finalizar la esquina. Entonces nosotros en este momento tenemos que hacer una vareta, una cadena sola y recuerden que en la tercera cadena hacemos un punto bajo. En vez de realizar 2 cadenas y el punto deslizado, vamos a realizar esto. ¿Para qué? Para que nos quede más centrado el punto y ya aquí arranquemos la tercera vuelta, ¿sí? Esta sería, esperen, esta es la primera, esta es la segunda. Vamos a comenzar con la tercera. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora con este puntito? Con estas 3 cadenas las vamos a tejer. Levantamos esta que sería la media esquina. Aquí vamos a pasar el punto con lazada y vamos a tejer una vareta, ¿sí? Y aquí volvemos a comenzar ¿con qué? Con la parte de la hoja, que tendríamos que comenzar a realizar el relieve. El primer puntito, que sería este, ya lo tejimos.
que sería el punto de la esquina. Y ahora vamos a distinguir. Aquí tenemos un punto, aquí tenemos otro punto, aquí tenemos otro punto, aquí tenemos otro punto y aquí tenemos otro punto. ¿Sí? Bien, primero reconocemos los puntos. Y aquí, cuando llegamos a la esquina, tenemos otro punto y otro punto más. ¿Sí? Bien, ahora nosotros vamos a tomar en la vuelta número 3 y en la vuelta número 4 vamos a estar haciendo aumentos, ¿sí? En estas dos vueltas también. Entonces, tomo lazada, en este primer punto realizo un aumento. ¿Recuerdan que yo les dije que en el primero y en el último punto vamos a hacer aumentos? Bueno, en los otros puntos siguientes tomo lazada, hago una vareta sola, tomo lazada, otra vareta sola, serían 2, tomo lazada, ¿sí? Y aquí ya estoy con la parte donde hemos hecho los aumentos. 3 varetas solas, en relieve siempre, ¿sí? Cuando hacemos la parte de la hojita. Y aquí, en este último puntito, hacemos nuevamente el aumento de varetas en relieve. Bien. Y ahora llegamos a la esquina. ¿Qué vamos a hacer? Primero nos ponemos aquí, pinchamos y hacemos una vareta común. Y ahora nos tocaría hacer la esquina. Tomo lazada y hago la esquina. Una vareta, 2 cadenas, ¿sí? Y otra vareta más para cerrar esa esquina. Y ahora tenemos que pinchar en este puntito y hacemos una vareta común. Estamos tejiendo el punto de la esquina de la vuelta anterior. Entonces, ahora volvemos a encontrarnos con 1, 2, 3, 4, 5 puntitos, ¿sí? Y vamos a tejer esos puntitos. El primer punto con aumento, el último punto con aumento y 1, 2 y 3 puntos centrales que los vamos a tejer sin aumento, ¿sí? Bien, eso. Vamos con el primero, tomo lazada y tejemos un aumento de varetas en relieve. Continuamos con el segundo punto. Recuerden que son 3 solitos. 1, 2, y 3. Y el último puntito lo tejemos en relieve. También, pero con aumento. Bien. Llegamos a la parte de la esquina, tenemos que tejer una vareta normal en la vareta de la vuelta anterior que habíamos hecho de la esquina. Entonces, ahí nos ponemos y hacemos una vareta común, sin relieve, y hacemos también la esquina. 1 y 2. Tomo lazada y finalizo con una vareta la esquina. Y ahora tejo una vareta común en el puntito ese que nos queda de la esquina. Y volvemos otra vez a realizar los puntos correspondientes. ¿Sí? En el primero, que ya hemos tejido, ese no lo tejemos y vamos donde están los pétalos y hacemos un aumento de vareta en relieve. En este puntito va una vareta sola en relieve, 2, 3 y nuevamente el aumento. Muy bien. Ahora
tejemos este puntito normal con una vareta normal, tejemos la esquina, 2 cadenas y una vareta más, y ahora tejemos una vareta normal también encima de la vareta de la esquina que habíamos hecho, y volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho recién. Ya he dado toda la vuelta, he finalizado el último pétalo, hoja que tenemos que hacer de la tercera vuelta, y lo que vamos a hacer ahora es tejer esta vareta que nos falta, ¿sí? Y ahora vamos a hacer la media esquina que también nos falta realizar con la vareta. Vamos a hacer una cadena y recuerden que vamos a ir a la tercera cadena de esta vareta y vamos a hacer un punto bajo, ¿sí? Bien. ¿Para qué? Para que nos quede más en el medio la vareta que vamos a hacer ahora. Esta es la tercera vuelta. Me había olvidado que sí les va a quedar un centrito así, porque así tiene que quedar. Con un huequito. Si quieren lo pueden tapar con algún botoncito, una perlita, como ustedes quieran. Bien. Ahora vamos a levantar nuevamente 3 cadenas de altura y vamos a comenzar con la cuarta vuelta. Recuerden que va con aumento la segunda, la tercera y la cuarta vuelta. Bien, ahora tomamos lazada y vamos a tejer estos 2 puntitos que nos corresponderían, 2 varetas normales que nos corresponderían tejer con las 2 varetas que hemos hecho en la esquina anterior, de la vuelta anterior, ¿sí? Bien. 2 varetas. Y ahora volvemos a hacer lo mismo que hacíamos hoy. En la primera vareta tejemos 2 varetas en relieve. Voy a tomar más hilo. Bien, y en las que siguen tejemos una vareta en relieve solita. Y recuerden que la última también tejemos, sería 2. 3. 4. 5. 5 varetas que se tejen en relieve, una vareta sola, y ahora en esta vamos a tejer nuevamente un aumento de varetas en relieve, como veníamos haciendo. En el primer punto y en el último punto tejemos los aumentos. Ahora nos va a tocar tejer 2 varetas comunes cuando estamos llegando aquí para acercarnos a la esquina. Ahora volvemos a hacer la esquina. Una vareta, 2 cadenas y una vareta. Y ahora nuevamente tejemos 2 varetas normales en las 2 varetas de la vuelta anterior de la esquina. Y ahora volvemos a hacer relieve en estos puntitos. Bien, en la primera vareta aumento. En las varetas que siguen tejemos varetas en relieve, pero solita. Una vareta solita en relieve. Y cuando llegamos a la vareta que estamos por llegar ahora, que sería esta última de los pétalos, volvemos a hacer el aumento. Bien, y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de los 6 pétalos. Aquí
tenemos que realizar 2 varetas comunes hasta que llegamos a la esquina. Acá no enganché bien el hilo, lo voy a destejer y vamos a realizar la esquina, una vareta, 2 cadenas y una vareta, y nuevamente volvemos a tejer 2 varetas comunes aquí. Bien, y ahora volvemos a tejer lo mismo, ¿sí? En el primer punto, vareta en relieve, varetas en relieve una solita en todos los puntos que tenemos hasta llegar a la final, a la vareta que sería la última del pétalo, ¿sí? Bien. Y en esta nuevamente hacemos el aumento de vareta en relieve. Bien. Y ahora en estas 2 varetas que están aquí siguientes hacemos 2 varetas comunes. Y nuevamente la esquina, ¿sí? Y recuerden que la vuelta número 2, número 3 y número 4 son con aumentos. A partir de las vueltas siguientes comenzamos con las disminuciones. O sea, comenzamos a cerrar el pétalo. ¿Sí? Aquí ya finalicé la vuelta número 4 y vamos a hacer solamente la vareta que nos falta. Para finalizar la esquina, hacemos una cadena, nos vamos a la tercera cadena de la primera vareta y hacemos un punto bajo. Volvemos a levantar 3 cadenas y ahora vamos a hacer la vuelta número 5. Bien, tomamos lazada, comenzamos haciendo lo mismo, haciendo varetas, ¿sí? Pinchando, ¿sí? Tenemos que pinchar nuevamente ahí en las cadenas para hacer esa vareta. Hacemos una, 2 y 3, ¿sí? Siempre se va a ir sumando una vareta más, ¿sí? Bien. Ahora vamos a hacer las disminuciones, ¿sí? Vamos a tomar lazada, nos vamos a ir en relieve con la primera vareta, vamos a tomarla en relieve y hacemos una vareta sin terminar. Volvemos a tomar la segunda, otra vez en relieve, y hacemos otra vareta sin terminar. Tomo lazada, cierro los 3 aritos juntos. ¿Sí? Lo hacemos en la primera y la segunda vareta, hacemos la disminución. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Tejemos 5 varetas solitas y ahora donde hicimos el aumento en la vuelta anterior, ahora vamos a hacer disminuciones. Hacemos una vareta en relieve sin terminar y tomamos la otra, hacemos una vareta en relieve sin terminar, tenemos 3 aritos, tomamos lazada y cerramos las 3 juntas, ¿sí? Y ahora vamos a hacer estas 3 varetas comunes, ni bien terminamos el pétalo. 1, 2 y 3.
aquí en la ciudad donde estoy viviendo. En este momento está lloviendo, así que si se escuchan ruidos, pueden ser también mis gatos que estén jugando o el sonido de la lluvia, que también se escucha, que es muy lindo también. Bueno, luego que hicimos esas 3 varetas comunes, vamos a volver a hacer la esquina. 1, 2 cadenas. Otra vareta más. Y ahora volvemos a hacer 1, 2 y 3 varetas comunes. Cuando llegamos al pétalo, nuevamente, tomamos siempre el punto como cuando lo hacemos en relieve y hacemos la vareta pero incompleta. Tomamos el segundo punto y hacemos la vareta incompleta. Tenemos 3 aritos, tomo lazada, los cierro los 3 juntos. ¿Sí? Y ahora tejemos 1, siempre en relieve, ¿sí? 2, 3, 4 y 5. ¿Y dónde vamos a hacer la disminución? Donde en la vuelta anterior hicimos el aumento, ¿sí? Ahí vamos a tejer ahora la disminución. Tomamos la vareta en relieve y hacemos una vareta sin terminar. Tomamos el puntito que continúa y hacemos una vareta sin terminar. Nos quedan 3 aritos, tomamos lazada y cerramos las 3 juntas. Y ahora tejemos las 3 varetas correspondientes normales, ¿sí? Estas son normales. Solo tejemos en relieve cuando estamos haciendo los pétalos, ¿sí? Eso es lo que hace que tenga esta, como si fueran 3 dimensiones, ¿sí? La hoja, la flor. Bien, tejimos 1, 2 y 3 varetas. Tejemos la esquina, 2 cadenas y otra vez. Y ahora 3 varetas nuevamente, comunes. Y 3. Y lo vamos a reforzar una vez más a lo que hicimos, ¿sí? Porque en la vuelta que viene vamos a cambiar la toma de las disminuciones. Bien, en este momento vamos a tomar el primer puntito y hacemos una vareta sin terminar. Tomamos lazada el segundo puntito y hacemos otra vareta en relieve sin terminar. Y cerramos las 3 juntas, perdón. Y aquí hacemos 5 varetas comunes en relieve. O sea, aquí quiero decir comunes, me refiero a una vareta sola. Son 2, 3, 4, y ahora 5. Y ahora en estas dos, que serían las varetas con las cuales nosotros hicimos el aumento en la vuelta anterior, en esta vamos a hacer disminución. Tomamos la primera y hacemos una vareta sin terminar. Tomamos la segunda y hacemos otra vareta sin terminar. Tomo lazada, cierro los 3. Y los 3 puntos normales que nos corresponden, 3 varetas también, para que lleguemos a la esquina. ¿Sí? Y aquí vamos a realizar la esquina con una vareta, 2 cadenas y una vareta. Y ahora vamos a realizar las 3 varetas comunes antes de llegar al pétalo. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda esta vuelta, que sería la vuelta número 5.
Bueno, aquí ya hemos finalizado la vuelta número 5. Tomamos lazada, llegamos a la esquina y hacemos la vareta que queda para finalizar la esquina. ¿Sí? Hacemos una cadena, espero que se escuche bien con el tema este de la lluvia. Bueno, y hacemos un punto bajo, recuerden, ¿sí? Ahora hacemos 1, 2 y 3 cadenas de altura que haríamos para levantar nuestra primer vareta, que sería la mitad de la esquina que va a finalizar. Entonces, tomamos lazada, vamos a hacer una vareta. Estamos en la vuelta comenzando la vuelta número 6. Hacemos 2, varetas. No me quiere enganchar esta vareta. 2, 3, y 4, ¿sí? Bien. Y ahora nuevamente llegamos al pétalo, ¿sí? Ahora vamos a hacer también disminuciones, pero estas disminuciones van a ser diferentes. Bien, ¿a qué me refiero con que van a ser diferentes? Bueno, tomo la lazada y ahora vamos a tomar estos dos puntos que nosotros ya los cerramos en disminución. Bueno, los tomamos juntos en relieve y vamos a hacer una vareta sin terminar. Vamos a tomar el punto siguiente y vamos a hacer otra vareta sin terminar. Y ahora me queda 1, 2, 3 y cierro esos aritos juntos. Otra vez hacemos una vareta sola en relieve. Esperen que lo desarmo porque se me abrieron todas las hebras. Vamos a hacer una vareta, 2, 3, y ahora vamos con, recuerden que nosotros tenemos que dejar una vareta y tenemos que dejar esa disminución que serían 2 varetas juntas que nosotros hicimos en la vuelta anterior. Por lo tanto, si nosotros a nuestra vista lo vemos, vemos como 3 puntos, ¿sí? Cuando lleguemos así tenemos que hacer esa disminución. Tomamos lazada y hacemos una vareta sin terminar como hicimos hoy. Y ahora tomamos estos 2 puntos juntos que ya lo habíamos hecho en disminución en la vuelta anterior y volvemos a hacer una vareta sin terminar. Nos quedan 3 aritos, tomo lazada y cierro los 3 juntos. Y aquí volvemos a hacer las 4 varetas, comunes, que nos quedarían para llegar a la esquina, ¿sí? 2, tenían 3 y ahora 4. Bien. Y aquí volvemos a hacer otra vez una vareta, 2 cadenas como veníamos haciendo y hacemos una vareta más y tejemos 4 varetas normales hasta que llegamos nuevamente al pétalo y volvemos a hacer todo lo que es disminuciones como les mostré recién, ¿sí? Así que continuamos tejiendo estas varetas. ¿Sí? Muy bien. Sería 1, 2, 3, 4. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar estas dos juntas, tomamos lazada, las tomamos en relieve y hacemos una vareta sin terminar. Tomamos la siguiente vareta y hacemos otra vareta sin terminar. Tenemos 3 aritos, tomo lazada, cierro los 3 juntos. Ahora tenemos que tejer una vareta completa en relieve, 2 y 3, ¿sí? Bien. Y ahora nos quedarían esta que tiene que ser solita y esta que tiene que quedar junta, porque es la disminución que hicimos en la vuelta anterior. Y como ya les dije, si nosotros tomamos las 3 serían como 3 puntitos, ¿sí? Observemos que nos tiene que quedar así. Cuando lleguemos a esta instancia, vamos a hacer una vareta sin terminar y ahora hacemos otra vareta sin terminar,
¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es tomar la lazada y cerrar las 3. Y seguimos haciendo esas varetas que veníamos haciendo en la esquina y estas disminuciones que les mostré recién toda la vuelta. Y aquí estamos finalizando la vuelta número 6 y vamos a hacer la vareta que falta para finalizar la esquina. Hacemos una cadena de separación, nos vamos a la tercera cadena y vamos a realizar el punto bajo que corresponde para cerrar la vuelta, que no se quiere tejer, pero bueno, ya vamos a hacerlo. Les quiero comentar algo, va quedando así, como que pareciera que se va frunciendo, ¿sí? Pero así tiene que quedar, así queda por delante y así queda por detrás, ¿sí? Así tiene que quedar, ¿sí? Pareciera que, ¿vieron cómo se está formando la flor? Bueno, tiene que quedar así. Bueno, ahora vamos a comenzar la vuelta número 7. Vamos a levantar 3 cadenas de altura para que sea nuestra primer vareta y vamos a realizar varetas correspondientes a todas las varetas que hemos hecho en la vuelta anterior. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Muy bien. Nosotros hemos hecho en la vuelta anterior, me falta una, voy a decir 1, 2, 3, 4 y serían 5, disculpen. Acá me comí una que no hice, que es esta. Bien, me parecía que tenían que ser 5 y que no había hecho esta. Bien, como verán, me he equivocado. Eso significa que a todos nos pasa lo mismo. Si nos equivocamos, ¿qué hacemos? Destejemos, no hay ningún problema, chicas. O chicos, todos los que tejen, ¿sí? Porque los que tejen somos todos. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Sí, me sigue quedando, sigo haciendo esta que me falta. Me sigo equivocando otra vez. Me sigo confundiendo. Es esta que está acá. Me sigo confundiendo. Pero estas cosas están buenas que pasen para que vean que uno es... Esta es la 1, 2, 3, 4, 4 y 5. Son cosas que pasan. Y siempre generalmente cuando uno pone play o empieza a grabar, estas cosas suceden más todavía. Siempre pasa lo mismo, siempre pasa alguna cosa, hay algún ruido, uno se equivoca, pero es normal, es natural. Creo que en la vida también nos suceden esas cosas y es una de las cosas más lindas que nos pueden pasar porque sí, nosotros estamos siempre aprendiendo, ¿sí? Cosas nuevas y es algo natural que nos pase eso, ¿sí? Bien. Entonces, tomamos la lazada y ahora volvemos a hacer lo mismo que hicimos hoy. Tomamos los 2 puntitos, así, y hacemos una vareta sin terminar. Tomamos la lazada, hacemos otra vareta sin terminar. Nos quedan 3 aritos, tomamos la lazada y cerramos juntos. Y acá hacemos una vareta sola completa. Y ahora, estas 2 siguientes las vamos a hacer con disminución, como hicimos en la vuelta anterior, ¿sí? Bien. Tomamos juntas y hacemos la vareta y así quedaría. Y ahora vamos a hacer varetas comunes. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora sí, 5, ¿sí? Y ahora, lo tengo que desarmar porque no me quedó bien. No tomé todos los hilos, bien. Y hacemos la esquina, que sería como siempre, una vareta, 2 cadenas y una vareta en el mismo lugar. Y ahora volvemos a hacer 5 varetas normales que se tejen hasta que lleguemos nuevamente a realizar el pétalo. 2, 3, 4 y 5. Bueno, sí, disculpen por los ruidos. Lo que pasa que lo que les quiero contar también es que cuando nosotros estamos realizando videos de YouTube, siempre seguramente tratamos de buscar los momentos para tejer.
Pero como siempre, mientras nosotros estamos realizando un canal de YouTube, también estamos viviendo nuestra vida. Entonces, surgen cosas. Vivimos con otras personas, tenemos mascotas, hay ruidos externos que no podemos detenerlos y que está bueno que suceda porque es la vida misma, así es la vida. Si no, es como que uno está queriendo hacer todo perfecto y la perfección, creo que aquí en la parte material o esta que vivimos física, podríamos decir, 3D, no, tercera dimensión, no ocurre, ¿sí? Así que estas cosas suceden. Va a tener ruido y es algo natural. Tejemos. Luego de la esquina, 1, 2, 3, 4, 5 varetas y ahora volvemos a hacer la disminución. Tomamos la lazada, tomamos los dos puntos juntos y hacemos una vareta sin terminar, tomada siempre en relieve, la segunda y cerramos los 3 aritos juntos. Y como yo sé que muchos de los que tejen tienen mascotas, muchos de los que tejen también están viviendo con otras personas, ¿sí? Entonces es normal que hayan ruidos y es normal que esas cosas sucedan, ¿sí? Y van a saber siempre comprender porque también lo viven en su propia vida. Bien, vamos a ahora en estos dos puntitos que serían una vareta sola y la otra que están dos juntas, vamos a hacer la disminución, que tomamos una vareta en relieve y no la terminamos, la segunda otra quise decir una vareta en relieve que no finalizamos y cerramos los 3 aritos juntos. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a tejer las 5 varetas, 2, 3, 4 y 5. Y también imagínense cómo están los gatos cuando uno se pone a tejer, que quieren venir a jugar con el hilo mientras uno teje. Gracias a Dios, mientras estoy grabando, ellos están jugando, entonces no vienen. Pero cuando apago la cámara, vienen corriendo a tomar el hilo y agarrarme lo que estoy tejiendo y los tengo que sacar. Pero bueno, están jugando. Vamos a ahora hacer la esquina. Comprenderán todos aquellos que tienen gatos lo que es vivir con ellos, que ellos siempre están jugando y la lana y los ovillos para ellos son un juego y una diversión súper. Así que vamos a seguir tejiendo varetas comunes. Bien, hasta que lleguemos a hacer esto. Y ahora lo que vamos a hacer es la disminución. Hacemos esta disminución, vareta sin terminar, otra vareta sin terminar, tenemos 3 aritos, tomamos la lazada y la cerramos juntas. Hacemos solo una vareta completa y ahora estas dos las vamos a hacer con una vareta sin terminar y esta que la tomamos junta, otra vareta sin terminar. Cerramos los 3 aritos juntos y tejemos esos puntitos que nos faltan para llegar a la esquina. Y así lo hacemos en todos los lados. Bueno, vamos a finalizar la vuelta número 7 y vamos a hacer ahora la vareta que falta siempre para finalizar la esquina, una cadena, y volvemos a hacer ese punto bajo para que nos quede mejor el punto este que vamos a comenzar. Y vamos a hacer 3 cadenas de altura, comenzamos la vuelta número 8, ¿sí? Y vamos a hacer aquí un punto. Vieron que yo me confundí por eso en la vuelta anterior, por eso está bueno que contemos, porque nos tienen que quedar siempre un puntito más que la vuelta anterior. 2, 3, disculpen si no los mostré, 4, 5, 6, ¿sí?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, está bien. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Entonces, ahora una vez que tejimos esos 6 puntos, vamos a hacer en este punto, vamos a hacer una vareta sin terminar, en el siguiente otra vareta sin terminar y en el siguiente otra vareta sin terminar, porque en realidad nos quedan aquí 3 grupitos. Ahora nos van a quedar 4 aritos. Tomamos lazada y cerramos todo junto, ¿sí? Entonces así, miren cómo queda la hojita. Bien. O el pétalo, ¿sí? Y volvemos a hacer varetas comunes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, hacemos la esquina, como siempre, una vareta, 2 cadenas, una vareta, como lo veníamos haciendo. Hacemos las 6 varetas comunes y les muestro otra vez cómo hacemos la parte de la disminución. Ahora continuamos, ya tejimos esos puntos correspondientes y ahora les quiero mostrar esto por si no lo pudieron ver cuando lo hice anteriormente. Vieron que acá tenemos este grupito que sería siempre el que tejemos haciendo una disminución, que están juntos estos dos puntos. Está este puntito y este. Serían 3, nosotros los contaríamos como 3, pero si aquí los vemos a la vista son 1, 2, 3, 4, 5. Cuando lleguemos a este punto, nosotros lo tomamos como este como un punto, este como otro punto y este como otro. Entonces lo contaríamos como 3 puntos, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer una disminución de 3 puntos. Siempre en relieve, ¿sí? Una vareta sin terminar en relieve en el primer punto. Otra vareta en relieve en el segundo punto y una vareta en relieve en el tercer punto, ¿sí? No me quedó bien, perdón. Vamos a hacer esto por aquí. Bien, enganchando los hilitos, muy bien. Y ahora nos van a quedar 4 aritos, ¿sí? Tomo lazada y los cierro todos juntos. Una vez que finalizamos con la disminución, vamos a hacer las 6 varetas correspondientes antes de llegar a la esquina, ¿sí? Yo ya he tejido todas las vueltas, eso lo vamos a hacer a lo largo de los 6 lados, ¿sí? Aquí tejemos estos 6 puntos vareta y vamos a llegar a la esquina y ya estaríamos finalizando la vuelta número 8, ¿sí? Llegamos aquí a la esquina, vamos a realizar esa vareta que nos falta para completar el grupo y vamos a cerrar con un punto bajo aquí, ¿sí? Vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenas de altura, que serían nuestra primer vareta para llegar a la esquina. Y ahora tenemos que tejer, vamos por la vuelta número 9 ahora, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tomamos lazada y en ese mismo puntito vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Porque ahora lo que vamos a hacer es toda una vuelta de varetas, ¿sí? Varetas tejidas así, de forma normal. Lo vamos a hacer a lo largo de los 6 lados, ¿sí? Porque una vez que finalizamos la vuelta número 8, la vuelta número 9 va a ser la que va a cerrar
como enmarcar esta flor, ¿sí? Bien, aquí hicimos 7 varetas luego de la esquina y aquí tenemos el punto número 8, que sería donde estaría el pétalo. Y ahora lo que vamos a hacer es contar nuevamente 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 y 7. Y aquí volvemos a hacer la esquina y volvemos a tejer todo lo mismo, ¿sí? Solo varetas. En esta vuelta es muy sencillo. Solo varetas. ¿Sí? Recuerden que cuando llegamos a donde está el punto número 8 es muy fácil de distinguir porque se ve muy bien el puntito. Este es el punto que debemos tejer cuando llegamos 7, contamos el 8 y sería donde estaría el pétalo. Y esto lo vamos a hacer a lo largo de todas las vueltas. Yo voy a tejer esto de todos los lados. Voy a tejer esto y les muestro este puntito una vez más. Aquí tejemos el punto número 7 completo y aquí enseguida distinguimos que está el puntito número 8, que se ve muy bien y lo tejemos. Ese sería el puntito de la flor. Y continuamos tejiendo todas varetas a lo largo de los 6 lados. Aquí ya estoy por finalizar la vuelta. Realizo la vareta que me falta para realizar la finalización de esta vuelta número 9 y ahora sí vamos a hacer 2 cadenas de altura. Vamos a cortar el hilo, vamos a tomar la aguja lanera, sacamos hacia arriba y vamos a hacer la terminación con aguja lanera, ¿sí? Bien, nosotros tenemos las 3 cadenas de altura y vamos a pasar, ¿sí? Porque en un comentario me dijeron que cuando se realiza el cierre con la aguja lanera hacemos un punto de más. No, no se hace un punto de más. Lo que se hace es pasar un punto y hacer este punto completo, ¿sí? Entonces hacemos la misma cantidad de puntos. Lo que estamos haciendo es un mejor cierre, ¿sí? Bien. Pasamos, estas son las 3 cadenas de altura de la primera vareta. Eso no lo hacemos. Pasamos y vamos al siguiente punto y lo pasamos por completo, por debajo, ¿sí? Y ahora, ¿qué hacemos? Vamos a la última de las cadenitas y la pasamos por el medio, ¿sí? Bien. Y aquí ya estaría hecho ese puntito que falta. Podemos ir para atrás. Y aquí estaría hecho el puntito que faltaba. Siempre nos queda la misma cantidad de puntos cerrando así y cerrando también con punto enano. Si a ustedes esto se les dificulta, pueden realizar un cierre con punto raso o punto enano. Escondemos los hilos y ya les muestro cómo quedó este hermoso hexágono con flor tridimensional. Y aquí estaría finalizado este hermoso tutorial. Miren lo bonito que queda con este color amarillo. Queda muy muy bonito. Tiene 18 centímetros. Estos quedaron un poquito, están tejidos igual con el mismo grosor de hilado, ¿sí? Este quedó un poquito más pequeño y este también quedó más pequeño que este, sí. Tiene que ver también cuál es la tensión que nosotros le damos. Por ejemplo, este es el primero que hice, entonces también lo hice con una tensión más ajustada, pero lo hice con el mismo ganchillo. Este quedó de 16 centímetros, este quedó de 17 centímetros, pero más o menos, pónganle, está entre esas medidas, ¿sí? Bueno, como verán es hermoso, lo pueden combinar y queda muy bonito, ¿sí? Eso se va tejiendo por aquí o cosiendo y lo podemos ir uniendo y que vamos formando una manta. Podemos hacer ropa, lo podemos utilizar para lo que nosotros tengamos ganas. Es muy muy hermoso, muy fácil de tejer, como vieron, ¿sí? Parece al comienzo que uno no puede tejerlo porque es bastante complicado cuando se ve a la vista, pero ¿sí? Es muy sencillo, es muy lindo
y lo puede realizar cualquier persona. Sí, tenemos que prestar un poco más de atención. Espero que les haya gustado. Les muestro por detrás cómo queda. ¿Sí? Sí, requiere hilado. Queda muy bonito. Miren lo que queda de costado. Queda en 3 dimensiones, tridimensional. Queda muy, muy hermoso. Vale la alegría, porque no hay que decir más vale la pena, sino que hay que decir vale la alegría tejerlo. Así que espero que les haya gustado. Les doy muchas gracias por sus bellos comentarios. Si les gustó, también les pido que me regalen un me gusta, que si no se suscribieron al canal, lo puedan realizar. Es gratuito. Y recuerden que subo videos para personas que tejen con la mano izquierda y para personas que tejen con la mano derecha. Les doy muchas gracias por sus amables y bellos comentarios, por todas esas hermosas personas y seres que se han suscrito al canal. Les doy muchas, muchas gracias y los espero en un próximo tutorial. ¡Chao! Gracias.